programa acá en este hotel boutique maravilloso que es Casa Crespo. Muchísimas gracias como siempre a Emilio de Reyes y a toda la gente que hace que este maravilloso lugar sea como nuestro segundo hogar. El Living ya tiene varios programas en Única Contenidos, www.unicacontenidos.tv, en Canal 7 de Aire TVP, y también pasamos todos nuestros contenidos en Canal 12 de Trelew para que la gente de Chubut también vea lo que estamos haciendo. Hoy, aquí en el Living, estamos con una mujer. ¿Cómo me costó traerla? Estaba muy ocupada. Estamos con Estela Fibiger, que es subsecretaria de Fortalecimiento Institucional y Gestión Social de aquí, del Partido de Patagones. Bienvenida, Estela. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá, por tomarte este tiempo a esta hora para venir a charlar conmigo. La idea de esta entrevista por ahí es que charlemos, por supuesto, de la gestión y de todo lo que te desvela, y por otro lado que la gente te conozca desde otro lugar, que sepa quién sos y cómo llegaste al lugar que ocupás hoy, que sin duda es uno de los lugares más sensibles de un gabinete, ¿no? Sí, de cualquier gobierno municipal, provincial o local. En realidad, yo siempre digo que por ahí la mirada de los gobernantes no está tan puesta en esta área, y es el área que en realidad comanda todo. Lo social, con lo que eso implica, es la sociedad misma, con todos sus procesos, con todas sus necesidades, y generalmente desde el político, por haber estudiado la carrera, lo que se va siempre, en donde se hace hincapié y donde se ponen los mayores esfuerzos, es en lo que te reditúa en el corto plazo. Claro. Desde el otro lado, el apoyo de la gente. Pero me parece que pasó demasiado tiempo en que los gobiernos y los estados municipales dejaron de lado esta cuestión de lo social, reduciéndolo más que nada a una cuestión asistencialista. Hoy esto nos ha superado ampliamente. La cuestión asistencialista es la menor. Años, es la menor. Sí. No es el 2001, 2002, donde en verdad la gente no tenía para comer, no tenía para enviar a sus chicos a la escuela. Todo esto hoy está superado, pero en realidad tenemos muchos otros procesos que no hemos atendido durante mucho tiempo, y hoy tenemos los resultados a la vista. Entonces, creo que también es necesario que los que estamos al frente de estas carteras nunca perdamos la sensibilidad. En el momento yo digo que no podemos ponernos a llorar con la gente al lado de su problema, pero no debemos perder la sensibilidad y la empatía, porque en el momento que eso pasa, el problema nos pasa por al lado y no nos importa. Entonces, me parece que también es un trabajo nuestro el colocar esta problemática en otro lugar, el hacer ver al intendente, a su gabinete, que me parece que esta es la problemática que más pronto tenemos que atender, porque a veces tampoco requiere tantos recursos económicos como atender, por ejemplo, una obra pública o una cuestión en seguridad. Hablamos de recursos humanos, ¿no? Claro, tiene más que ver con recurso humano especializado y capacitado, y con políticas serias a mediano y a largo plazo. El resultado de esto tenemos que entender que no lo vamos a ver en 5 o 6 meses. Quizá lo veamos en 2, en 3 o en 4 años. Y otros resultados ni siquiera lo vamos a ver los que estamos en una gestión de 4 años. Sí. Pero lo tenemos que encarar. Sí, es un compromiso que me parece que hay que encararlo ya, y hay que tomar el toro por las astas, como dicen, porque es un flagelo. Cuando hablas de problemáticas, me imagino chicos, chiquitos, adolescentes con problemas de adicciones, con problemas sí de desnutrición en algún momento, con problemas estructurales dentro de una familia. Hay que abordarlo, no te queda otra. Sí, los problemas que yo encontré más desatendidos, las franjas más desatendidas tienen que ver, por supuesto, con niñez, adolescencia, y la otra gran franja es con todo lo que tiene que ver con problemáticas de género. Por supuesto que esto hace a la conformación de la familia, ¿no? Redunda en eso. Sí. Pero son las dos patas en las que nunca, de verdad debo decirlo, el Estado municipal anterior, las gestiones anteriores han puesto un poquito de voluntad, y menos aún alguna política pública seriamente encarada. ¿Qué se hacía, Estela? O sea, ¿vos qué encontraste cuando llegaste? ¿Viste programas desarrollados? No. ¿Se tapaba la problemática? No. ¿Cómo se manejaba? No encontré realmente ninguna política programada en etapas a corto, mediano y a largo plazo. Encontré políticas que apagan focos de incendio, programas utilizados para hacer punterismo político. Y esto yo lo digo porque no tengo problema en decirlo, porque es la verdad, y porque me parece que como sociedad también tenemos que empezar a decirnos las verdades. Sí.
porque de esa manera vamos a poder encarar el cambio que se necesita. Y encontré eso, encontré acciones desarticuladas, encontré institutos creados, pero que nunca se comunicaron ni se articularon entre sí, y eso significó las puertas cerradas siempre para una mujer que tenía que recurrir a un lugar del Estado en búsqueda de cobijo porque es golpeada por su marido durante años, y las puertas cerradas para un joven que se encuentra en consumo y que no consigue un tratamiento, las puertas cerradas en todos lados. Entonces, encontré por allí institutos creados en la provincia de Buenos Aires, tenemos muchas leyes nuevas y muy importantes, pero esas leyes precisamente direccionan en los municipios la descentralización de las funciones, y eso requiere recursos financieros y humanos, pero además elaborar políticas alrededor de cada uno de esos institutos. ¿Por dónde arrancás ahora, Estela? ¿Encontrás este panorama? Digo, es como cuando hablamos en medicina esto, encontrás un foco, diagnosticás, ya lo tenés, ya viste los síntomas, ya diagnosticaste, ahora ¿cómo arrancás? Empezamos, para mí en primera instancia, que nos llevó un par de meses, y un esfuerzo muy grande, empezamos a trabajar sobre el recurso humano que encontramos en el municipio. Debo decir que todas las áreas que dependen de lo social, no tiene que ver solamente esto con la Dirección de Acción Social, sino con lo que tiene que ver con minoridad, con hogares de abrigo, con adicciones. Todas estas instituciones, la verdad, el recurso humano estaba muy pobre en el sentido de que, si bien existían profesionales especializados en la materia, llegaron a un punto de trabajo en el cual el que manejaba la situación, el que manejaba la política del área era un puntero político. Entonces el profesional termina quedándose en el último escalón. Claro. Y en ese último escalón se acostumbró, no reconocido, pero además en ese último escalón se acostumbró, como no puedo hacer más, hago esto que puedo. Claro. Y esto que puedo en esta problemática no sirve. Entonces yo me encontré, me juntaba con un área, me reunía con otro instituto y encontraba en todos el mismo discurso: no podemos hacer más. Bueno, a partir de acá el no puedo no tiene que existir. No. Porque el no puedo durante 5 años significa la vida de un chico que no tiene retorno. Sí. El no puedo para una mujer que necesita encontrar el camino, la contención y la guía adecuada. Sí, femicidio. Exacto, no la encontramos más. Entonces, el no puedo en otras áreas quizás sí, pero el no puedo acá no. Y entonces recuperar, volver a empoderar en cierta manera al trabajador social en un lugar en el que tiene que estar para lo que estudió, en el trabajo en territorio, en el contacto con la familia, con el niño, con el adolescente, con la mujer, en el poder hacer un informe que tenga valía su informe y que no sea tirado en un cesto de basura. Todo eso es un proceso que lleva mucho tiempo recuperarlo, y sin ese recurso humano uno no puede encarar tampoco una política seria y de otra manera, ¿no? Claro. Entonces lo primero que hicimos fue empezar a revalorizar, a reacomodar equipos, claro, a volver a poner en el contacto directo con la problemática aquel que se ha formado para eso. Y bueno, por supuesto, creamos nuevas delegaciones de algunos institutos, como el Servicio de Atención a la Niñez, que tenía sede en Patagones, lo reforzamos, pero también creamos uno en el interior del distrito, porque tenemos una problemática muy grande. ¿Qué está pasando en el interior también? El interior estaba, si Patagones estaba ausente, el interior estaba abandonado. Y nosotros tenemos el distrito más extenso de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y además, cada ciudad y cada localidad del partido de Patagones tiene una problemática diferente. Estamos atravesados por las mismas situaciones, digamos, pero la situación de base que despierta esa problemática es distinta en Patagones que en Villalonga, que en Struder, que en San Blas. Totalmente. Entonces, bueno, empezamos a hacer esto. Creamos, por ejemplo, el servicio del local de atención a la niñez en el interior, ¿sí? Bueno. Con sede en Villalonga. Era una locura que no exista. No, pero además sucedía un caso de abuso de un menor en Struder, en Villalonga, y no existía nunca una denuncia. La gente no sabía cómo trabajar con esta ley, ¿sí? Ni la gente del servicio, ni la gente de la policía. Porque esta es otra cosa, nos tuvimos que empezar a hablar entre las distintas áreas, porque para que una situación tenga una consecuencia con éxito para ese niño o ese adolescente, necesitamos que cada una de las áreas que intervenga sepa cómo hacerlo. Sí, y que puedan hablar entre ellos. Acá te hago un paréntesis. El otro día que te llamé por teléfono y hablé con vos, pasó algo en la esquina de casa, había un nenito solo, abandonado,
abandonado en su casa y los papás o abuelos ¿no? estaban alcoholizados. Se cae una de la mamá o la abuela, todavía no sé quién era, y vino la policía. La abuela. Instantáneamente llamaron al servicio local y después vos me contaste que están haciendo un seguimiento. Digo, trabajaron articuladamente. Eso nos da muchísima tranquilidad. Sí, sí, sí. Con el tema de los menores no había una forma de que las áreas se comunicaran. La policía hacía su parte a su manera, el servicio hacía su parte a su manera, y en el medio de todo esto quedan los menores. Los menores que, por supuesto, siempre yo digo que son consecuencia del no hacer y de la desidia de las distintas áreas de gobierno. Porque la gente los ve la consecuencia directa en ellos, en su actuar, en que delinquen, en que consumen, en que están en la esquina. Pero eso que uno ve es la consecuencia del no actuar de los adultos y de los que estamos a cargo, desde la familia como célula principal y por supuesto desde el Estado. Entonces, lo que sucede ahora con cada caso es interviene automáticamente si se encuentran en una situación como la que vos decís, un menor al medio, inmediatamente se llama a la guardia del servicio local y se tarda lo que se tarda en llegar, subirse a un auto y llegar, ¿no? Y bueno, obviamente allí ya interviene el servicio con un protocolo que respeta y al menos ese adolescente o ese niño o ese menor en ese día en donde le sucede esta situación de violencia, de abandono, de abuso, de lo que fuere. Es sacado del lugar. Es sacado del lugar, exactamente. Y después, al día después, se hace ahí interviene todo un equipo donde se hace un análisis del niño, de la familia. Bueno, y en algunos casos amerita directamente una medida de abrigo más extensiva, en donde sí se retira el niño de ese hogar. ¿Se judicializa? ¿Se lo manda con un pariente? ¿Cómo se hace? No, en principio lo que se hace es poner al menor en un lugar de abrigo, que es el hogar que nosotros tenemos de niños y adolescentes, y a través de colocarlo ahí y ya estar seguros con él, trabajar con él, con los equipos de atención interdisciplinarios que hay en ese lugar y a la vez el equipo del servicio local trabaja sobre la familia. La ley siempre apunta a la revinculación con la familia. Por supuesto que en algunos casos es casi imposible, porque cuando vos tenés padres que consumen también, por ejemplo, o tenés padres que hace años que están en un círculo de violencia, vos tenés que trabajar con ese círculo familiar para sanarlo, para poder revincular al niño o al adolescente. Priorizar el niño. Entonces, en ese caso se hace un trabajo por separado, el grupo familiar por un lado y el niño por otro, hasta el momento en que uno considera que el vínculo se ha ido sanando y se puede volver, y en algunos casos nunca se puede volver al niño a su hogar. Por eso ahora estamos trabajando en poder implementar, ni bien la provincia nos envíe los convenios marcos, el programa Familias Solidarias. ¡Ay, qué maravilla! Como familia sustituta. Exacto. En realidad son familias... Yo me anoté en Río Negro una vez. Sí. Porque algunos de los chicos que hoy tenemos en medidas de abrigo, en realidad los fines de semana no van con sus familias, van con otras familias. Tenemos esa flexibilidad, ¿no? ¿Van con otras familias que se anotan? No, familias que son conocidas de su familia de origen, exactamente. Pero lo que nosotros queremos hacer es algo más, obviamente, legitimado bajo convenio, bajo ley. No es un tema fácil porque también implica un serio trabajo de parte nuestra en qué familias anotamos y en qué familias logramos que vayan siguiendo los pasos que la ley indica y que puedan ser a futuro familias que acojan a los chicos. Porque precisamente no lo vamos a sacar de un hogar con estas falencias para ponerlo en un hogar. Entonces, eso lleva un proceso, pero en realidad no se necesitan tampoco 200 familias. Se necesita tener familias realmente interesadas. Los chicos que nosotros tenemos con medidas de abrigos prolongadas y que no pueden retornar a sus casas no son tantos, pero son. ¿De qué edades hablamos? Hablamos desde 8 años a 17 años. Claro. Sí. No tenemos niños muy chiquitos. Me preguntaban en la provincia, en la primera reunión que tuve con la ministra, si teníamos abandonos de bebés o niños muy chiquitos. No, le digo, en Patagones eso, gracias a Dios, no sucede. Un caso muy de vez en cuando, ¿no? Sí. Pero sí sucede en una edad un poquito más avanzada, de los 6 u 8 años en adelante. Te escucho hablar de todas estas cosas, yo ya estoy con un nudo en la garganta, y vos como mujer, ¿tenés espalda para bancarte esto? Yo te escucho muy fuerte, pero esto de la empatía también tiene que ver con que llegás a tu casa y te acordás que dejaste un nenito en la casa de abrigo o que hoy vuelve con su familia y no sabes qué va a pasar. Sí, en realidad uno debe poder poner cierta distancia emocional de eso, lo que no significa que te olvides nunca del problema. Uno,
cuando tiene un problema de estos enfrente, la sensibilidad hace que te llegue, pero automáticamente yo al menos, mi mecanismo es que me pongo a hacer. Yo pongo las manos a la obra, y hacer. Entonces ya se fue la persona de la oficina después de que ha llorado, después de que... Y ya estoy llamando a una persona, derivando ahí, derivando allá. Entonces eso te da mucha tranquilidad. Claro. Es de la única manera, creo yo, que uno puede tomarse esto con seriedad y poder dejarlo en cierta forma, como vos decís, claro, cuando cerrás las puertas de una oficina, porque si no, no es imposible que vos... Por eso, porque te atraviesa. Esto no lo podés trasladar a tu vida privada, no lo podés trasladar de ninguna manera a tu vida privada, a tu familia, porque tampoco sirve. No le sirve a la otra persona, no me sirve a mí. Pero bueno, por eso hemos logrado armar equipos de gente muy profesional, de gente muy seria, muy honesta como uno es. Todas mujeres, debo decirlo, sí, a cargo, la Dirección de Acción Social, el Servicio Local, el Hogar de Abrigo, y la verdad que estoy muy tranquila y cada una de nosotras estamos muy tranquilas. Por ahí sí, yo lo que trato de una vez a la semana o que 10 días, hablar con los equipos de trabajo y trabajar un poco esto de la frustración. Claro. Porque todos ponemos, y como hay nuevos aires y nuevas ganas, sí, la gente pone muchas ganas, claro, y en realidad te topás muchas veces con puertas que no tienen que ver con el hacer de uno, sino con una familia que no quiere, claro, con un niño que hace muchos, un adolescente que hace muchos años que consume y no va a ser tan fácil que me dé un sí para un tratamiento, claro, y eso lo tenemos que tener nosotros en claro, porque si nos frustramos, bajamos los brazos. Entonces tenemos que trabajar esto de la frustración y esto de que estas situaciones requieren tiempo. Y uno tiene que centrarse en las cosas positivas que vamos haciendo. Y es así, la verdad que vos un día estás así, bajón, y decís, y nos juntamos y hacemos catarsis, y al otro día te llama el chico para decirte que tomó el taller. Bueno, ¿ves? Ay, claro, y vos vas encontrando del otro lado esta respuesta, o te llama la madre para decir, hizo estas cosas distinto y lo quiero acompañar, y no sé cómo, díganme a dónde voy. Bueno, entonces eso te vuelve a... Y sí, porque son pequeños detalles que en la vida y en la historia de cada uno de esos chicos y de esa familia son importantes, son pasos gigantes, son pasos gigantes. Pero hay una cosa que nosotros lo tenemos que trabajar como sociedad también, porque nosotros hablamos, vos tocás el tema de las adicciones y a mí me parece tan cruel cuando ponemos las adicciones en un lugar tan lejano a nosotros y está tan cerca. Vivimos en una sociedad, hoy lo hablábamos con una psicóloga en la radio, tan hipócrita en ese aspecto. Me parece que nosotros como sociedad tenemos que madurar y dejar de mirar como de costado, desde arriba, a estos chicos que son víctimas de nuestro propio egoísmo también. Sí, de nuestro propio no me involucro, no claro, me incluyo, a mí no me pasa. En realidad eso sucede. Como sociedad durante muchos años tuvimos un doble discurso. El doble discurso no viene solo de quienes nos gobiernan, viene de todos nosotros, claro, también, ¿no? Somos responsables. Pero lo que pasa es que es lo más difícil hacerse cargo. Entonces me parece que, por eso yo digo que hay que hablar con la verdad, hay que decir las cosas como son, con las palabras que eso tiene, porque el decir que estamos con un grave problema de adicciones es eso. No podemos disfrazarlo de otra frase. No sigamos disfrazando las cosas, ni nosotros que estamos a cargo de las políticas, ni la gente, porque esto no lo podemos hacer solos. Y acá tenemos un enorme trabajo por delante los que estamos en estas áreas. ¿Por qué? Porque encontramos una sociedad, patagones... conservadora. Sí, muy desmovilizada en estos temas, muy desmovilizada en general, ¿no? Pero sobre todo en esto siempre fue una cuestión del otro, y no es de todos, le pasa a estos chicos, le pasa a mi hijo, le pasa al tuyo, le pasa a cualquiera. Pero a cualquiera. Por eso te digo que es muy hipócrita la sociedad. Vos el otro día, ¿vos sos de Patagones? Yo soy de Estruada, pero hace 25 años que estoy en Patagones me siento... Ya sos maragata. Sí, soy maragata. El otro día cuando hablamos en la radio, a mí me llamó muchísimo la atención que en un momento me dijiste que en Patagones no hay instituciones intermedias, excepto los clubes, que laburen o que quieran trabajar con chicos y adolescentes. Sí. Y realmente, mira, corté con vos y lo llamé a mi marido y le dije, ¿vos podés creer que en Patagones no hay? Porque me parece de un individualismo, de un egoísmo tremendo esto. Esto es para que lo pensemos nosotros. ¿Cómo no vamos a laburar con el otro?
¿Cómo no vamos a ayudar a este área que quiere laburar, que quiere hacer cosas para que esos chicos estén mejor? No para que no nos roben a nosotros, para que estén mejor ellos, para que tengan una vida mejor. Sí, porque lo que yo digo es que lo que tuvieron de diferente esos chicos al nuestro o a los nuestros es que nacieron en otra familia. Totalmente. Entonces, y yo digo mínimamente, si uno se pone 2 minutos en el lugar de que si tu hijo hubiera nacido en una familia en donde nace, crece y se cría en ciertos niveles de no educación, en ciertos niveles de abandono de los padres. Sí. Abandono no significa dejarte en la calle, el abandono constante en la casa, el que no le interesas a nadie. Yo hoy me encuentro con grupos de adolescentes en el programa Envión, por ejemplo, o en cualquier espacio a donde voy, en donde ellos empiezan a ver que son importantes para alguien. Te dicen, es la primera vez que me escuchan, es la primera vez que alguien viene. Ellos llegan a este estado porque no fueron importantes primero para sus padres, y no fueron importantes para la escuela, y no fueron importantes para la sociedad y para el que gobierna. Entonces, obviamente, ¿cómo no vamos a terminar como terminamos? Entonces, me parece que es muy triste, yo siempre lo dije siendo concejal antes, necesitamos que la sociedad se empiece a involucrar. Yo hice un montón de ordenanzas que tienen que ver con la participación de la gente, con la participación ciudadana. Tuvimos la primera ordenanza de acceso a la información cuando la ley en la provincia y en la nación no salió. Yo en Patagones logré una ordenanza de acceso a la información. En Patagones una ordenanza de Banca del Pueblo, una ordenanza de los derechos del consumidor. Hay una Banca del Pueblo, hay una ordenanza de la Oficina de los Derechos del Consumidor. Todo esto tiene que ver con procesos de derechos de ciudadanía, pero yo los armo desde un lugar de gobierno, desde un poder del Estado, y la gente no los toma. Esto es la sociedad que tenemos, ¿entiende? No es consciente de un montón de cosas, no se involucra en un montón de cuestiones, aunque sean los propios derechos. Y los niños que están hoy vulnerables tienen los mismos derechos, y cada vez tienen más derechos, por suerte, bajo la ley. Entonces, si ellos no lo pueden visibilizar, si sus padres no lo pueden visibilizar, no queda otra que nosotros los eduquemos, pero nos tienen que acompañar. La familia y la sociedad civil a través de organizaciones. Y yo, como vos bien decías, no puedo pensar solamente en cuando el joven o el menor entra a tu casa y te roba. Y si querés, hasta pensarlo desde ese lugar egoísta e individualista. ¿Por qué no te involucras en una ONG o en una fundación en donde a mí me permita que algún organismo internacional de crédito me baje recursos para que yo pueda trabajar para sacar a esos chicos de esa situación y el día de mañana no te estén robando? Si tu pensamiento al menos es ese. Ahí, claro. ¿Me entendés? No hay excusa, yo creo que no hay excusa ya para no seguir involucrándonos. Y lo que es cierto es que yo, aunque mañana tuviera todo el dinero y todos los recursos humanos, si no tengo el acompañamiento, primero de la familia y segundo de la comunidad toda, no podemos salir de esta situación. Y la verdad que es el futuro, es nuestro futuro. Estamos en una situación crítica, Estela, es crítico, es crítico. ¿Sí? A ver... ¿qué pasa con la educación? ¿Van a la escuela los chicos? Y bueno, cuesta. Claro. Algunos de los que tenemos, de los chicos que tenemos, que son muchos los casos que tenemos bajo la atención del servicio local, porque a ver, los que salen a la luz son los jóvenes menores que delinquen, pero después tenés un montón de jóvenes que no delinquen, pero que en algún momento ha tenido que intervenir el servicio local por alguna cuestión de abandono, de abuso, de violencia, ¿sí? Entonces vos tenés que hacer el seguimiento de esos chicos. Y bueno, están escolarizados muchos, los más chicos. Después ya que pasan los 13, 14, cuesta que estén escolarizados. Pero para eso tenemos herramientas, por ejemplo, como el programa Envión, en donde desde el Estado le ofrecemos talleres para aprender diversas cuestiones recreativas, culturales, pero también para aprender un oficio, por ejemplo, si no querés estudiar y no estás... Carpintería. Claro, no querés estar en la educación formal, estás en la educación no formal, ¿sí? Pero bueno, cuesta porque no tenemos el trabajo de la familia atrás en entender que esta es una herramienta que al chico le va a servir para su futuro. Claro. No le sirve solamente por la contención que yo le puedo dar 2 horas y media en el Envión todos los días, sino que le sirve para visualizar que hay un futuro al que puede aspirar y no el que él se crió y vio mamando, ¿sí? Claro. No eso que vio en su casa y en su barrio, que vuelve y ve todos los días. Acá me están enseñando, bueno, cuesta el acompañamiento de los padres. Los padres a veces prefieren que abandone un programa Envión por una beca Progresar porque es de más dinero. Cuando en este espacio le estamos dando una herramienta. Una herramienta para ellos. Ahora, real, con esto de la asignación universal que se pasa, viste que antes no podías trabajar para tener la asignación. Hoy
la reforma que hicieron, que me parece que es súper acertada, lo hablaba con Sergio Whisky, diputado nacional por Cambiemos acá en Río Negro. La asignación ahora se traslada a chicas a mamás que tienen monotributo, que trabajan. Esto es una herramienta fundamental. Ya no tienen que elegir entre trabajar en blanco y la asignación. Hoy pueden tener las dos cosas. Es que esos son los verdaderos cambios, Claro. porque de la otra manera era una política pública que generaba inclusión en la letra de la ley, pero en general, en realidad no generaba ninguna inclusión, porque lo único que incluye a cualquier persona es la educación y el trabajo. Primero, para acceder a un mejor trabajo, la educación, ¿no? Pero la educación y el trabajo. Eso te da dignidad, te da igualdad de oportunidades y esa es la verdadera inclusión. No cobrar 300 o 400 pesos más y quedarte en tu casa. Indigno, por supuesto. Exactamente. Y hay mucha gente muy digna. Te lo digo yo que estoy en contacto todo el tiempo con la gente. Totalmente. Y se deben sentir ninguneados con una medida así, Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Un A ver, horror. nosotros estamos implementando un montón de medidas, si se quiere, pequeñas, pero que tienen que ver con esto de la corresponsabilidad con la otra persona, ¿no? Yo como Estado tengo el deber de proveerte, pero yo no te quiero más proveer gratis. Claro. ¿Me entendés? Pero no porque yo me funda por proveerte, igual que lo hacían los anteriores, sino porque no nos sirve como sociedad, no avanzamos. Claro. Yo necesito que vos recuperes tu creencia en vos mismo y tu dignidad. Y eso te lo doy diciéndote, yo te doy una beca, vos devolveme con el taller. Claro. Yo te doy una beca, vos devolveme con la asistencia al programa de rehabilitación. Yo te doy una beca, devolvémela con alguna actividad comunitaria. Yo te doy una ayuda habitacional, devolvémelo en cuotas. Porque esas cuotas que vos pagás me permiten comprarle la puerta y la ventana a su vecino. Sí. Y yo dije, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto cuando yo se lo empiece a decir a la gente? Yo pensé, como todo el mundo, Un rechazo. un no. rechazo. Y no. Qué Y no. maravilla, ¿viste? Entonces yo digo, obviamente, si al Estado la gente se lo da gratis, la gente lo toma gratis. Pero si al Estado la gente le plantea en estos términos... ¿Sabes porque con la bronca que estos agarran los términos- colchones en campaña? es- Con el claro, odio que agarran. Claro, Sí. y sí. Porque es así, porque son políticas de campaña, no son Claro. políticas públicas en serio. Esto tiene que ver con recuperar la dignidad y con empezar a ver una sociedad de cambio realmente. El cambio tiene que ser cultural. Cultural es todo esto, ¿no? En comprender que el Estado no es el papá Estado que está para darme todo, está para proveerme mis derechos no satisfechos, pero tampoco tienen que ser gratis. Totalmente. Quien estudia en una universidad pública, por ejemplo, y se recibe, bueno, devuelva un año de esa inversión que hizo el Laburando Estado para la en comunidad. usted, laburando para la comunidad, eso cualquier lo tipo de hablamos el otro profesional. día. Son un montón de situaciones que vos podés ir cambiando y esto no tiene que ver con dinero. No. Tiene que ver con una mirada diferente y con la puesta en práctica de políticas para mí verdaderamente inclusivas que son estas. Sí, que nos va, en realidad va a costar instalarlo como una política inclusiva, porque Sí. la gente está con muchísimo prejuicio, está mirando muy de costado a ver qué pasa a nivel nacional, a nivel municipal en este caso, que también fue un cambio de bandera política, si se quiere. Otro tema importante que también lo charlamos, Estela, y que está bueno que lo recordemos, tiene que ver con la seguridad. ¿Vamos a un corte? Un corte y enseguida volvemos. Bueno, seguimos acá en el living en Casa Crespo con Estela Fibiger. Un tema que quedó pendiente en el bloque anterior tiene que ver con la seguridad y esta necesidad de sinceramiento en todos los aspectos, Estela. Yo el otro día cuando charlaba con vos te decía que antes era como que ibas a denunciar y medio que hasta no querían que denuncies, como que era engorroso, como que no se iba a hacer nada. Hoy ustedes necesitan ese dato. Necesitamos ese dato porque no podemos encarar de ninguna manera una política seria si no tenemos los datos certeros. Claro. Esto es así en todas las áreas. Sean menores, sepamos sí, lo que sea. Lo que sea. A ver, también es cierto que hay todo un reacomodamiento hacia adentro de la institución policial, Sí. adaptándose a las nuevas formas, a las nuevas necesidades. Yo sé que muchas veces la gente no es del todo bien atendida, pero bueno, atienden fantástico, esas cuestiones también se van trabajando, tienen que ver con lo que yo hablaba de los recursos humanos y de formas de trabajo, más Sí. que nada. No hay de mala predisposición de los No, trabajadores para nada. de ningún área, ¿no? Porque la gente te dice esto, yo llamo, pero no, o yo he llamado, o yo he ido y no me atiende, bueno, pero esto lo estamos tratando de ir cambiando y se va cambiando de a poquito también. Pero lo que vos decías es muy importante, porque el sinceramiento de las estadísticas que habían antes eran estadísticas que se tenían que acomodar. Entonces, obviamente, yo de 10 denuncias te tomaba una, porque no Claro. podía decir que existían 10 denuncias. Porque decían que no subía el delito. Claro. Nosotros hoy, al contrario,
le decimos a la gente que lo denuncie, pero lo necesitamos, porque de hecho ahora el intendente está en La Plata firmando convenios para obras públicas y para proyectos de seguridad, que tienen que ver con haber dicho en la provincia, a nosotros nos está sucediendo esto. Es mentira que no hay robos. Es mentira que no hay robos, es mentira que no hay menores en la calle, hay este nivel de menores delinquiendo, hay este nivel de mayores delinquiendo. Y hablar con la verdad. Es que es de la única manera que primero nosotros podemos encarar una política seria, pero también es la única manera en que nosotros podemos ir un poco más arriba a pedir recursos. Totalmente. Porque la gente que está a 1000 kilómetros ve números, ve estadísticas, ve informes, claro. Entonces, esto era todo una cuestión así de que todo se tapaba. Bueno, no se tapa más. Por eso... esto de que sale a la luz, de que tantos menores... Yo tengo hoy día, mes a mes, las planillas de los menores que ingresan a las comisarías. Qué error a veces no denunciarlo, digo haciéndome la culpa. Sí, porque además nosotros necesitamos saber que ese menor ingresa. Una vez que la gente lo denuncia, también la policía nos pone a nosotros en alerta e intervenimos. Porque a nosotros nos sirve saber que ese chico... está en una situación de este tipo, claro, e ir detrás de él y de su familia. Si nosotros no denunciamos, si nosotros no hablamos, si tapamos... No sabés capaz que esa familia está exactamente, con problemas. Porque si bien Patagones es chico y conocemos, no estamos detrás de cada familia. Y creció mucho, claro, el anillo suburbano creció mucho. Sí. Hay mucho hacinamiento, una de las claro, hay gente que vive mal. Hay muchas problemáticas sociales que tienen que ver en gran parte por el hacinamiento habitacional también, y esto hay que encararlo como una política de Estado con el tema de la ley de hábitat. Poner en orden a Patagones en estas cuestiones requiere un abordaje integral. Sí. Entonces, yo tengo que trabajar en conjunto con seguridad codo a codo todos los días. Yo tengo reuniones. También hay otra mirada de la gente que está a cargo de seguridad, es gente que tiene una visión social de las cuestiones también. Fundamental. Pero tenemos que trabajar juntos, porque yo no puedo hacerme cargo de toda una batería de programas y de cuestiones sobre un menor y su familia, cuando, por ejemplo, seguridad no se puede hacer cargo de los mayores, que son los que tienen a esos chicos bajo su mando, delinquiendo en la calle. Hay bandas organizadas. Hay bandas organizadas, esto lo sabemos, existen pequeñas células y existen células más grandes, ¿no? Pero me parece que tenemos que hacer ahí, en este camino, políticas en conjunto. A mí en lo que me compete, que es con los menores, y a seguridad con lo que le compete, que es con los mayores. También al sector de seguridad e inspección propia nuestra, municipal, para el control del espacio público, para el control de la venta ilegal de bebidas, para el control de la venta ilegal de elementos robados. Esto requiere, y por eso nosotros nos estamos reuniendo, claro, es amplísimo, pero no podemos hacer acciones desarticuladas porque si no, no va a tener éxito. No, porque tiene fisuras por todos lados. Y en realidad lo que se ve, lo que está a la vista es el menor delinquiendo, y entonces se me golpea la puerta. Pero yo no puedo, de nada sirve todo lo que yo pueda hacer con él y la familia, si en 2 o 3 horas que el menor sale a la calle, tiene detrás el mayor que lo está mandando a robar para después darle... o que le da marihuana, cocaína, paco... Para darle la merca para que pueda seguir adelante. Es súper injusto. Hay menores amenazados por mayores para robar. Les piden que les habiliten las casas, que le digan qué casas, que le marquen las casas que están... Es tremendo lo que está pasando porque le están a esos chicos les están rompiendo la cabeza. Y te digo que lo más triste de eso es que muchas veces son familiares, adultos familiares. Que los han llevado a esta situación y que los utilizan. Y en esto también es una política que tenemos que encarar en conjunto con la ciudad vecina, porque la verdad que acá somos casi uno solo. Sí, y esto que lo hacen desde el turismo, desde la cultura, de promover un destino, bueno, hay que ponerse los pantalones largos con estos temas. Tal cual. Porque hay muchos chicos de acá que cruzan a robar, hay muchos chicos de Viedma que vienen acá. Y a nosotros nos pasó que hace unos días atrás, desde el área de inspección, se pusieron muy firmes con los controles de la venta de bebidas fuera de horario, ¿no? Entonces cerrando lugares, yendo detrás de esas especies que no son ni siquiera comercios sino viviendas. Delivery, Claro, ¿y qué pasaba? Venían de Viedma en moto con los deliveries a domicilio. Bueno, esto requiere... esto requería que en ese punto interviniera seguridad, por ejemplo, ¿ves? Entonces, cuando se empiezan a hacer las cosas en conjunto, también se laburó en ese punto.
y no va a desaparecer de un día para el otro, pero tenemos que empezar a dar muestras de que estamos y de que estamos para poner los límites, porque el Estado es el que tiene el poder de policía. Por supuesto. Hablaste que tu área también tiene que ver con la mujer, hablaste de violencia de género, de cuestiones de género en realidad, y hay una muy buena noticia que nosotros la vamos a sacar en Radio Noticias, por supuesto, que va a estar acá, que tiene que ver con la creación del Consejo Municipal de la Mujer. Sí, la verdad que el Consejo Municipal, nosotros el año pasado en campaña con José y con un grupo de mujeres lo trabajamos mucho en la campaña. A mí me contó María Gabriela Perotti, que es la presidenta del Consejo Municipal. Sí. Yo en realidad institucionalmente me conecté con ellas, pero hubo un grupo de mujeres que hicieron otro tipo de trabajo en el medio de la campaña. Se hicieron actividades desde el espacio que nosotros teníamos, hablando con las mujeres, viendo la posibilidad de lo que esto significaría en Patagones. Y bueno, yo antes de dejar el Consejo Deliberante en diciembre presenté esta ordenanza y bueno, le pedí a los concejales que la empezaran a trabajar y demás, y bueno, salió aprobada en la sesión anterior. Por supuesto que ahora tenemos 90 días para que, junto con el Ejecutivo y con la gente que está trabajando en la temática de mujeres, no institucionalmente, porque no existe hasta ahora, lo podamos reglamentar de la mejor manera posible. Pero me parece que era necesario y urgente un ámbito legalizado, institucionalizado, para poder empezar a dar respuestas, porque la verdad que las pobres mujeres como uno que sufren cualquier tipo de necesidad dentro de su ámbito familiar, dentro de su ámbito laboral, dentro de su vida cotidiana, estaban totalmente desatendidas, estaban solas. Entonces, crear este ámbito significa decirles, bueno, ahora tenemos a disposición un grupo organizado, con contacto directo con las distintas áreas del municipio, y si lo que necesita la mujer en un momento dado es una ayuda habitacional, la va a tener. Que sientan eso, que hay una par. Primero somos mujeres, claro. Sabemos lo que pasa. Yo estoy trabajando por mi parte con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que nosotros dependemos del CDR de Viedma, donde se encuentra la licenciada Masachesi, que por suerte no se escuchó y nos permitió abrir una oficina en Patagones. Estamos trabajando en el armado de proyectos sociocomunitarios, que yo tengo la mirada puesta en proyectos para las mujeres, porque darle una herramienta de poder independizarse económicamente a veces significa la posibilidad entre la vida y la muerte de una mujer. Porque ejercen violencia económica. Totalmente, todo el tiempo, y no solo en las clases de menores recursos. Y en las clases de recursos más altos es donde más ejercen violencia económica. Sí, exactamente. Porque saben que la mujer no hay más para repartir. Exacto. Claro. Entonces tenemos que trabajar en poder otorgarle a la mujer cualquier mecanismo que la empodere en el lugar de mujer que puede hacerse cargo de sus hijos, de su familia, de su propia vida, de hacer lo que siempre quiso hacer y no pudo, y por supuesto que también trabajar sobre el hombre, porque a ver, no hablemos solamente que una cuestión de género es trabajar sobre lo que a la mujer le hace falta. Víctima, no. Es víctima, pero también es parte de un círculo en el que tampoco pudo aportar mucho para que ese hombre pueda dejar de ejercer esa violencia, ¿no? Entonces también hay que trabajar sobre el masculino, ¿no? Porque son el ejemplo para esos niños que viven en esos hogares. Hoy hablaba con Milagros Calvo, me parece que ustedes hablaron, o la gente de educación habló con ella. Ella da charlas en las escuelas sobre el amor y la violencia, porque hay muchos casos hasta de femicidios, de chicos chiquitos, de parejas de adolescentes, 14, 15, 16 años, nenes de 16 años que golpean a su noviecita de 15, que les revisan el teléfono. Que le dicen te pusiste una pollera muy corta. Totalmente. Se está trabajando hace un tiempo con eso. A ver, en este tema de la violencia que nos trasvasa, y yo creo que es la madre de la mayor parte de los problemas que sufrimos, lo tenemos que trabajar desde la prevención, cada vez en chicos más chicos. Totalmente. Cuando hablamos de llevar, que ya tenemos también armado un cronograma de charlas en las escuelas sobre el tema de adicciones, porque en realidad primero tenemos que hablar del primer acercamiento que tenemos, y en eso todos los profesionales a mí me abrieron la cabeza así. No solo hablar sobre, obviamente, cuando ya está el consumo instalado en una persona, sino hablar del proceso previo, y el primer acercamiento a una adicción y al consumo es a través del alcohol. Totalmente. Y cada vez lo tenemos que hablar en chicos más chicos. Entonces, si vos antes lo dabas en el secundario, ahora lo tenés que dar en primario. Qué bárbaro. ¿Me entendés? Y estas charlas sobre violencia han resultado con trabajos muy piolas de parte de los chicos a lo largo del año, y en donde muchas chicas
adolescentes han podido visualizar esas situaciones. Que no se daban no tienen que cuenta. ver con el amor, eso Claro. no tiene que ver con el amor. Pero ni los chicos se daban cuenta No, que eso era violencia. no, porque repiten patrones. Claro. Ellos a esa edad repiten patrones, ¿sí? Sí. Entonces tenemos que hacerlos ver que esos patrones no son sanos, que eso no es amor, que eso no es una relación, ¿sí? Hablaste de violencia económica y otro tema interesantísimo que vos estás peleando para que suceda, va a haber un registro de deudores de alimentos. Sí, en realidad, ¿Se llama así? sí, de deudores alimentarios morosos. Si no pagas la cuota alimentaria. Ese es otro tema también para que las mujeres... violencia económica Es y violencia hacia económica los hijos. y sobre todo a los niños. Claro. Y nosotros lo acerqué mediante nota hoy con un proyecto de ordenanza para adherir a la ley, porque esto tiene que ver con lo que uno trata todos los días. Nosotros cuando muchas veces registramos casos de niños que tenemos que tratar, tenemos detrás una madre que te dice no puedo irme de mi casa o me fui de mi casa pero no tengo con qué vivir porque no me pasan mi marido la cuota alimentaria. Entonces son cuestiones legales que las mujeres a veces no saben con quién tratarlo, dónde tratarlo. Generalmente esos trámites se hacen en Casa de Justicia, que también tenemos en Patagones, con el que también estamos trabajando en forma más articulada, debo decirlo. Pero este registro, como contiene la ley ciertos mecanismos coercitivos, es decir, aquel que esté registrado y que salga registrado en el registro provincial, nacional y local, va a tener un montón de trámites en donde se encuentre trabados, claro. Que es de la manera que a veces logramos... Hay que ajustarlo por ahí. Bueno, ese es el poder de policía y coercitivo del Estado usado bien. Claro. ¿No? Entonces, claro. esta ley existe en la provincia, lo que nosotros capaz que pedimos... no podés sacar créditos, capaz que estás en el Veraz, capaz que estás en Capaz algo que no de podés eso. ni siquiera sacar el registro de conducir, Claro. ¿no? Claro. O ser Cuando vas a proveedor sacar- de un Estado. Claro. Es buenísimo. Está muy bien, está Ay, muy ojalá bien, que muy sea bien en Río Negro pensado. también. Entonces nosotros lo que pedimos es que el Consejo Deliberante, si es posible la semana que viene que tiene sesión, pueda aprobar la ordenanza de adhesión y ya desde ahí, desde el municipio, vamos a tener que ser parte del registro provincial y va a ser una gran ayuda para las mujeres Por y para los supuesto. trámites legales y judiciales que tengan por alimentos que llevan años. Sí, años. no, y son espantosos. Y son muy difíciles, como denigrantes a veces. te llevan a un punto así. Es feo. Sí. Estela, para cerrar la entrevista, a mí me gustaría que me digas, si yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo te ves dentro de 4 años? ¿Cómo quisieras ver Patagones y verte a vos dentro de 4 años? Yo, en realidad, en lo personal, no proyecto a tan largo plazo. Estoy desde hace 16 años haciendo política porque es mi pasión. Y bueno, y yo calculo que siempre voy a seguir estando en algún punto en esto. Sí. Y si no será en el Estado, será en una organización intermedia, en una institución. Cuando uno tiene esta situación interna que te moviliza hacia el ayudar a los otros y es una vocación, ya sea a través... No podés parar. No, ya sea a través de la política, de lo institucional o de lo no institucional, siempre estás. Y lo que sí pretendo es, dentro de 4 años, cuando termine la gestión de uno, si es que llega uno a los 4 años, Sí, claro. nunca sabe en el camino, yo tengo parámetros muy claros de los que no me muevo y valores muy arraigados. Entonces, la política sabemos que tiene estos vaivenes. Sí, Bueno, totalmente. puedo estar y puedo no estar. Sí. Estoy, debo decirlo, que el intendente me da una libertad total de acción porque, bueno, obviamente confía primero en el conocimiento de uno y en la forma que uno tiene de manejarse y de que hay ciertas cosas con las que uno no transa. Entonces, sí pretendería dentro de 4 años poder decir, pudimos sacar tantos chicos de la calle, pudimos lograr recuperar tantos chicos de la adicción, pudimos instalar organizaciones, pudimos lograr que la sociedad civil en Patagones tenga otra mirada de esto. Me parece que eso ya serían pasos gigantes al lado de lo que hemos recibido Claro. en este año, después de El compromiso de la- décadas de desmembramiento de la familia, ¿no? Y de llegar a un individualismo extremo, ¿viste? La sociedad que vivimos esto, individualismo, consumo y qué sé yo no digo que no lo tengas, pero que no somos esto, no somos No, pasa únicamente por otro nosotros. lado, pasa por Eduquemos otro a lado. nuestros hijos que aprendan a mirar hacia un costado, que aprendan a agradecer lo que tienen y lo que hemos dado, pero que aprendan a mirar que no es la única realidad. Entonces van a ser adultos conscientes. Y ¿sí? comprometidos. por Y ahí, comprometidos, ¿no? Mucho sí. más comprometidos que nosotros. Sí, yo la verdad que pudiendo generar esa nueva conciencia en la sociedad estaría bastante satisfecha. Y que un chico que vos viste complicado, que tiene hoy 8 años, Sí, lo sí. veas de 12 bien. No, igualmente que 4 meses yo ya te digo que veo gente distinta. ¿En serio? Sí, eso lo veo uno.
Por eso uno está en positivo. En general el que está del otro lado por ahí no lo puede creer y te dice, pero ¿cómo se puede ser tan positivo? Es que soy positiva porque veo los cambios, veo los cambios, veo los avances. Es que si los visibilizás y ellos se dan cuenta que los estás viendo, es diferente. A nosotros nos pasaba con Alianza para Todos eso. Es el día, hace un año y pico que no lo hacemos porque no tenemos los recursos y Facu se fue por otro lado. Pero los chicos nos siguen escribiendo por Facebook. Bueno, el deporte, estamos trabajando también de otra forma con deportes. El deporte es una de las herramientas más completas, porque primero es la única manera en que llegamos a todos, porque el deporte está en todos lados, ¿sí? A todos los chicos y los jóvenes alguna disciplina deportiva les gusta. Sí. Entonces, es completa por ese lado y es completa porque además vos podés trabajar el deporte desde el lugar de la salud y desde el lugar de que los niños entiendan que si haces un deporte o que para hacer un deporte y si para ser bueno en ese deporte y con referentes a la vista, como nosotros tenemos al director de deporte que es un referente del canotaje y así tenemos muchos, para llegar a eso tenés que ser sano. El deporte es la verdad que es una temática por donde entrar en estas situaciones integral. También tenemos que hacer que los profesionales del deporte empiecen a ver otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, me parece que en ese trabajo estamos articulándonos todo el tiempo todos y con las mejores intenciones. Por eso yo digo que si ponemos esto en marcha, dentro de un tiempo vamos a ver resultados, los vamos a ver. Lo deseo profundamente. Sí, yo estoy muy confiada porque lo veo. Me encanta. Estela, muchísimas gracias. Gracias a vos, Carolina. Un placer tenerte acá. Intenté hablar mucho. Bueno, igual no tengo problema. Pero estuvo bueno. Estela Fibiger, que es subsecretaria, y siempre me olvido. De fortalecimiento institucional y gestión social aquí en el partido de Patagones. Lo mejor, porque si te va bien en esta gestión, le va a ir bien a toda la sociedad. Y sobre todo vamos a poder ayudar a todos estos pibes que nos necesitan, a todos. A los pibes y a las mujeres, porque yo la verdad tengo todas mis fichas puestas en las mujeres, porque somos madres en su mayoría y siempre en algún punto queremos que nuestros hijos y nuestras familias estén mejor. Hay más empatía. Sí. Está buenísimo, gracias Estela. No, gracias a vos. Llegamos al final del Living de esta semana, un placer. Hace rato que quería hacer esta entrevista y lo logramos, así que espero que la disfruten.